¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? En muchas ocasiones hemos analizado con ustedes el origen de la violencia en México, la radiografía de las personas que de una u otra manera se ven involucradas en toda esta actividad protagonizada por la economía criminal que tiene sus derivados como son, por supuesto, los cárteles de la droga, el lavado de dinero y otros puntos. Voy a platicar con un periodista de investigación al cual admiro y respeto mucho por el tratamiento e investigaciones que ha llevado a cabo también para tratar de explicar un poco más allá de la nota informativa o de la narrativa oficial lo que está sucediendo en este submundo, como algunos lo califican. Mi querido Falco Ernst, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Todo muy bien. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Falco, por estar con nosotros. Oye, pues yo de entrada, llevas a cabo un trabajo en el cual estás cerca, tú corrígeme por favor, de una persona, de un sicario que está involucrado directamente en toda lo que es la actividad criminal. Y yo te preguntaría, ¿qué es lo que encuentras cuando estás cerca de él? ¿Qué es lo que encuentras en su entorno y sobre todo cómo se mueven, cómo es la mente con la que trabajan, con la que actúan estas personas? Mira, hay casos muy diferentes. Yo llevo como 3 años trabajando el tema y me ha tocado como pues grabar, por decir así, como las historias de vida de muchas personas, muchos jóvenes, que de alguna forma se han involucrado como en este mundo, pues en ese trabajo, por decir así, trabajo violento, ¿no? Entonces hay muchas divergencias en casos individuales. En general, a mí me ha tocado como pues justamente grabar cosas muy diferentes en ese sentido. Hay algunos que se han completamente acostumbrado a esa vida de violencia que lo ven con el paso del tiempo como algo normal, como simplemente trabajo, donde realmente como tu empatía, como tu mundo emocional, humano, se reduce a muy pocas personas, a tus amigos más íntimos, a tu familia y todo lo que cae fuera de ese círculo ya no realmente importa. Hay esta capacidad humana que yo veo en esos casos donde puedes expulsar la empatía hacia el otro, hacia afuera y donde ya no te afecta. Se puede manejar así esta la mente humana que yo encuentro todavía pues difícil de entender a un nivel individual, pero entiendo que existen esos procesos que facilitan la participación continua en esos grupos. En otros casos, el que citas ahorita sobre el que tuiteé el otro día, que era un chavo que justamente creció en Estados Unidos, nació de nacionalidad estadounidense, empieza allí como pandillero, da sus primeros pasos al ejercicio profesional de la violencia y aún más de 20 años después del arranque de su carrera, después huyó de Estados Unidos y hizo parte de la familia michoacana, después de los Caballeros Templarios en Michoacán. En él todavía había como dos almas batallando entre ellas, por decir así, ¿no? Como había una persona muy frágil, muy lamentada, arrepentida de haber dado los pasos incorrectos, de ya no poder estar con su familia en Estados Unidos, de nunca poder regresar a su casa. Y una otra persona que luego se manifestaba cuando él me platicaba de lo que toca hacer cuando estás en ese mundo, cuando te entrenan los jefes para justamente torturar, para despedazar, para quemar cuerpos, para matar. Entonces ahí como él tenía como un switch, por decir así, que le permitía funcionar como se debe, bajo esas condiciones para él sobrevivir, para al fin y al cabo tener un ingreso y dar a comer a su esposa y a sus niños que tienen la casa ahí, ¿no? Entonces, pero hay como todo un conflicto moral dentro de él todavía y yo creo que de muchos chavos que a una edad demasiado temprana, a veces a los 12, 13 años, ya se ven forzados a matar a otra, pues, a otra gente, a otros seres humanos, y eso te trauma, lo traen adentro, ¿no? Pero hay muchas diferentes formas de digerir ese trauma, por decir así, pero en muchas de esas historias yo luego me siento como pues algún tipo de pastor, esas conversaciones empiezan como entrevista, pero luego transitan a casi una confesión que nunca han dado a nadie, ¿no? Entonces, por alguna forma me dan como esa confianza, ese espacio, y hay muchas lágrimas en estas pláticas también, ¿no? Donde se rompen llanto realmente de forma bastante intensa y te muestra que no necesariamente como pues, cuando estamos
hablando como de esos sicarios, como que no hay un conflicto adentro, y que son simplemente máquinas hechas ya para matar, sino como que sí, están en conflicto con sí mismos también. Marco, este punto que tocas al final, pasamos, yo recuerdo, hemos platicado tú y yo en otras ocasiones, han aparecido investigaciones, libros, en donde nos topamos con estos diferentes perfiles. Un perfil, por ejemplo, que habla de que a final de cuentas es mala suerte, somos personas desechables y por lo tanto nos dedicamos a lo que nos dedicamos por una situación que nos tocó en pocas palabras vivir. Otro tipo de investigaciones que tocan este punto que tú mencionabas, que se pierde la humanidad, que se pierde la empatía, precisamente para poder sobrevivir en un entorno tan violento. Pero estamos trasladándonos a un escenario en el cual, o vivimos ya un escenario en el cual las causas comienzan a ser más detonantes. ¿A qué me refiero? A que ahorita lo que mencionabas, una persona que dice, pues me tengo que involucrar en esto, ya sea por sobrevivencia, ya sea porque no me dejan de otra, ya sea porque tengo que darle de comer a mi familia. Y todo esto conlleva precisamente el no perder ese contacto con tu humanidad, con tu empatía, pero también nos da el resultado de las violencias de Estado como las grandes causantes de estos escenarios. Estamos trasladando precisamente o viajando ya hacia ese periplo, perdón, desarrollando ese periplo en el cual nos topamos con un sicariato que está involucrado mayoritariamente por una necesidad de sobrevivencia más allá que por un aspecto aspiracional. Creo que es una mezcla, o sea, como pues he visto que son perfiles muy individuales, también los grupos criminales y los entornos socioculturales de donde emergen, son bastante diferentes a otros liderazgos, entre otros grupos. Hay casos en que hay reclutamiento forzado, por ejemplo, donde toman niños, por ejemplo, jóvenes de comunidades indígenas, tal es el caso en Veracruz, en ciertas regiones, por ejemplo, toma ese reclutamiento forzado y pues es a huevo, ¿no? Básicamente, entonces allí realmente como no hay una opción. En otros casos es efectivamente aspiracional en el sentido de que lo social se mezcla con lo económico cuando a través como de cierto estatus que te da ser parte de un grupo armado, te da cierto estatus, cierto ingreso. Y cuando eres joven, 2.500 a la quincena ya es algo que puedes gastar en, por ejemplo, invitar a chicas locales, que se te facilita también porque de repente te ven armado con los meros chingones, por decir así, de rancho, atrás en una camioneta con otros muchachos armados, y te da como un ascenso efímero, pero instantáneo, social. Y eso sí es algo a que aspiran mucho, pero obviamente, como ya dije, se mezcla con lo económico, en el sentido de que simplemente nuestro modelo económico en este país, bajo este gobierno, y pues bajo anteriores gobiernos también, no hemos logrado una redistribución de poder económico hacia las partes menos favorecidas. Y cuando voy, por ejemplo, a las partes rurales de Michoacán, muchos chavos, y ahí me platican también como pues con una claridad realmente abrumadora, niños de 14 años me dicen, mira Falco, yo tengo tres opciones, ¿no? O sea, migro a Estados Unidos para buscar mi suerte allá. Es cada vez más difícil, pues nada más pensando en las escenas que estamos viendo en estos momentos en la frontera, cada vez más arriesgado, cada vez más costoso también cruzar la frontera, conlleva riesgos y factores que te pueden inhibir a hacer eso, buscar una chamba legal en el campo, en la construcción en Estados Unidos o en Canadá, por ejemplo. Este, um, la otra es quedarse a nivel local, en la pizca de limón, por ejemplo, en el aguacate, en el campo allá, que es una chamba durísima y no paga bien. Entonces tampoco tiene como pues, un futuro en el sentido de que te permita construir una base económica para tener y sostener una familia, por ejemplo, ¿no? Eso es como algo muy precario. Y la tercera vía es hacerse parte de los grupos criminales o participar de otra forma en economías legales, ilegales, digo, que se dan como de forma cada vez más diferenciada, que no solamente es la droga, sino son como pues, economías de extorsión, de secuestro y todo lo demás que hemos visto en el entorno de la mutación del crimen organizado en México. Pero básicamente se enfrentan con esas tres opciones y muchas veces entonces es un poco
que tienes que escoger entre malas opciones, ¿no? Puedo decir así. Y lo que facilita el ingreso continuo de muchos jóvenes también, yo creo, lo que he visto en muchas historias, las que he grabado, las que me han platicado de esos chavos, es que ya han nacido dentro de un estatus normalizado de la presencia de los grupos criminales y de las economías legales y de la guerra en esas regiones de alta conflictividad. Entonces, ellos no conocen otra cosa. Nacen dentro de la guerra, son una generación como nacida en la guerra. Entonces, cuando tú creces en un rancho donde constantemente hay presencia de gente armada, lo ves como algo normal, básicamente, ¿no? Entonces, y en muchos casos también simplemente un hecho de que ya dentro de la familia habrá habido como algún tío, papá, un hermano que ya fue parte de, que quizás le fue medio bien en ese sentido y da como ese ejemplo a seguir y una aprobación sociocultural dentro de ciertas familias como que permiten a los hijos no encontrar resistencia cuando se les ocurre a un chavo de 16 años, de 15 años, de hacerse parte de esos grupos, ¿no? Que es algo que creo que hay que tomar en cuenta de que este, o sea, yo siempre me lo planteo así que cuando yo crecí y tenía 15, 16, tienes luego como pura, puedo decir así, hasta con puras mamadas en la cabeza, ¿no? Básicamente cometes errores, buscas problemas, o te quieres aventura, o yo ciertamente era así, pero yo crecí en Alemania en una parte donde no hubo violencia y se me dieron como estas oportunidades para cometer errores fatales, ¿no? Y aquí si te dejas jalar por tu gusto de la aventura, por ejemplo, porque se ve chido, pues eso como de las armas, de los grupos criminales, al inicio quizás te entras por ese aspecto, pero cuando ya estás adentro, pues ya es tarde y ya empieza lo grueso y no te dejan salir sin costos, ¿no? Entonces, es ahí como donde se da ese ingreso paulatino a lo grueso que es la guerra cotidiana en esas partes. Mencionas el tema de la rutina de la muerte rutinaria. ¿Cómo se relacionan con ello? Es decir, lo ven ya como un trabajo, obviamente, lo ven como una forma de sobrevivencia, pero ¿cuál es el sentir que tienen ellos hacia las personas que de una u otra manera tienen que ejecutar? Sí, o sea, eso creo que es algo clave que tomar en cuenta, que justamente ellos me lo describen así, un jefe de un grupo de Michoacán, que recientemente entrevisté también, me lo estaba poniendo así, que es una vida de violencia constante, cada día pura violencia, ¿no? Básicamente, y esto también aplica dentro de los mismos grupos, ni necesariamente solamente entre las batallas entre diferentes grupos, sino adentro también porque se cometen muchos errores y los errores se pagan con consecuencias físicas y a veces con la muerte, si, pues tu jefe te enoja contigo, como si pierdes equipo porque te quedabas dormido cuando llegó hasta el ejército y el ejército se queda con armas, con equipo, con este dinero a veces. Entonces ahí hay consecuencias, ¿no? Básicamente. En sí, creo que hay un acercamiento muy diferenciado. Hay esos casos en que sí hay una deshumanización efectiva, por decir así, donde sí logran justamente aplacar como esa rebelión humana interna de no dañar al otro, que sí existe en la mayoría de los casos. Pero muchas veces también se explica a través como de la existencia dentro de grupos como del Estado, yo creo que también dentro de las Fuerzas Armadas y de las policías, pero también algo que se refleja dentro de los mismos grupos nominalmente criminales, de los cárteles, que hay jerarquías de violencia que fuerzan a los elementos más bajos de ejercer la violencia en nombre de los superiores, ¿no? Y insisto que eso es algo que se ve dentro del Estado y fuera del Estado al mismo tiempo también. Entonces, las primeras víctimas, la cadena de aplicación de violencia, incluyendo la aplicación de la muerte, son los rangos más bajos, básicamente. Y creo que la mayoría de ellos sí lo hace porque es una necesidad en ese momento, porque si no eres tú, si no es el otro, eres tú. O sea, hay consecuencias para la desobediencia que puede llevar a tu propia muerte.
Pero en mi experiencia, la mayoría de ellos sí se trauma muy fuerte de este tipo de casos y lo trae dentro y después se dan como diferentes caminos psicológicos que te puede causar, ¿no? Es algo otra vez como muy arraigado en el individuo, esto como si superas ese estrés postraumático de una forma que te deja funcional, que te vuelva locura, que te vuelva a la drogadicción, que se da mucho en estos casos también, donde se usa, por ejemplo, el hielo, es algo muy generalizado para facilitar el ejercicio de la violencia también en estos casos, porque te baja como las resistencias, por decir así, ¿no? Entonces, creo que hay un mosaico de diferentes perfiles psicológicos a raíz de la aplicación de este tipo de violencia. Finalmente, Falco, no quiero perder la oportunidad de preguntarte, tú que has estado ahí precisamente, que lo has visto, que lo has vivido, que lo has escuchado. La economía criminal, esta economía criminal que es la que genera las condiciones precisamente para que los jóvenes no tengan la oportunidad de desarrollarse, no tengan la oportunidad de mejorar su capacidad de vida, su calidad de vida, fuera precisamente de un entorno criminal, de un entorno violento, la violencia que genera esa misma economía criminal con la venta de las armas, el lavado de dinero, el despojo de territorios, el despojo de comunidades, el desplazamiento forzado. Es parte, y a lo mejor voy a sonar conspiracionista o especulativo, y ofrezco disculpa, pero es parte de una política de despojo en un momento dado, viniendo de esos engranajes que un mismo, y ahorita lo mencionabas, un mismo sistema financiero que a final de cuentas ha hecho más ricos a los ricos, ha hecho más pobres a los pobres y ha generado unas profundas asimetrías, particularmente en países que han sido señalados de producir droga, como es el caso de México, Colombia, Afganistán y otros más. Sí, yo creo que pues es uno de los fenómenos menos discutido en México en los últimos 20 años, que ya llevamos como de guerra contra las drogas, por la llamo de alguna forma. Es justamente o hay un gran obstáculo a mejores soluciones y una explicación por qué no se han implementado como pues, políticas que sean más efectivas en ese sentido. Y yo creo que ese obstáculo es ante todo que los intereses de los élites, de las élites económicas y políticas, generalmente no se han tocado. Básicamente ellos no pagan el precio de la violencia. Los que ponen los muertos, las muertes, como los que son, en su mayoría, los desaparecidos, los desplazados, generalmente las víctimas, como de las diferentes formas de violencia que vemos en este entorno, son los pobres. ¿No? Entonces, que ellos no tienen pues, una representación efectiva frente al Estado, no tienen peso para hacer marchar al Estado de una forma que un conglomerado de empresarios, por ejemplo, puede hacer cuando de repente se les secuestran con miembros de sus familias. Entonces ahí hay como pues una perpetuación de la desigualdad y de la pobreza también en este entorno cuando justamente pues no se diseñan políticas bajo esa perspectiva de tener una distribución más equitativa también de la seguridad. Y es algo como muy preocupante en ese sentido, porque si no atendemos como las situaciones de violencia donde sufren de todo como los menos pudientes, los menos como pues poderosos económicamente hablando, estamos cementando todo un segmento como de la sociedad como algo que va a seguir produciendo violencia, ante todo entre ellos, y que va a perpetuar como ese estado de baja intensidad de conflicto que hemos visto en México en los últimos años, ¿no? O sea, si no atiendes esto con mejores políticas, socioeconómicas, ante todo, pero con la preferencia también de diseñar mejores políticas de seguridad duras para esas poblaciones, para su protección, quiere decir que no estás atacando como las raíces de conflicto en sí. Falco Ernst, usted lo acaba de escuchar, periodista de investigación. De verdad, siempre mi admiración y respeto, querido Falco, y agradecerte estos minutos para nuestra comunidad. Muchísimas gracias.